Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra oportunidad de Villanos a Héroes, el videopodcast de agroempresario.com que nos propone conocer el mundo de los emprendedores tecnológicos del agro. Y hoy estamos acostumbrados siempre a tener científicos, gente comerciales, que nos traen ideas locas y disparatadas sobre este agro novedoso y tecnológico. Y hoy vamos a ver el lado soft del agro, que es justamente una oportunidad para que esta revolución digital, tecnológica suceda. Necesitamos tener equipos preparados, necesitamos tener organizaciones preparadas, y esto es un gran desafío para el sector agropecuario. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo conseguimos esos talentos? ¿Cómo adaptamos a las organizaciones del agro para esta revolución tecnológica? Tremenda tarea. Bueno, hoy la tenemos a Enriqueta Gilbelloni. Gracias por invitarme, un placer estar acá. Nos va a contar justamente cómo estás resolviendo esta situación donde tenemos un agro cada vez más tecnológico, donde cada vez las demandas son mayores, donde cada vez las exigencias son mayores. Recién hablábamos de los datos, de los sistemas, de la conectividad, ¿no? Un montón. Un montón. Contame qué tenés que ver con esta historia, Enriqueta. Bien, ¿qué tengo que ver? Soy ingeniera agrónoma y hace muchos años a mí me marcó mucho el tema de los equipos y cómo, digamos, podemos desplegar nuestro potencial, ¿no? Si las condiciones se dan. Por suerte la vida me fue llevando hacia lo que hoy llamamos el área de capital humano, y con este desafío de lograr que el agro empiece a trabajar estos temas, porque la realidad es que, si ustedes conocen, digamos, dentro del sector hay muchas empresas que todavía no tienen a alguien específico, ¿sí? Así que la primer, digamos, solución, si querés, como que tratamos nosotros desde Eresagro de dar, es que puedan tener un equipo, no una persona, sino un equipo, ¿sí?, de capital humano para el sector, para que pueda ayudarlos en este proceso. Es como un sistema de tercerizado. Exacto. De lo que es capital humano o lo que antes era recursos humanos, ¿no? Que algunas veces hablamos también en que empresas chicas, cuando empiezan a pensar, bueno, necesito a alguien, también a veces es, bueno, si tengo que incorporar a alguien, por ejemplo, ¿qué me da mi escala? Y bueno, un analista, pero un analista, yo le debería decir lo que tiene que hacer, y yo necesito a alguien que me ayude a saber qué tengo que hacer. Uh-huh. Entonces, en ese proceso en donde vamos acompañando a las empresas, es desde detectar qué talento necesitas y cómo lograr dar con ese talento, donde un poco lo que también vemos en el sector es que ya hoy no es solamente el ingeniero agrónomo o el hijo del encargado que sigue trabajando en la empresa, sino que hay que pensar nuevas formas de atraer talento. Contame qué tan significativo, qué tan dramático es este cambio, ¿no es cierto? Vos que tenés, sí, sos muy joven. No tanto. Pero tenés experiencia en este recorrido. ¿Qué tanta presión tenés estos cambios? Sí, mira, podríamos decir primero que hay algo que cambió de forma bastante importante, que es en esto que yo decía, bueno, antes las empresas estaban acostumbradas a que el hijo del encargado, ¿no?, trabajara. Eso ya no está pasando. Entonces, muchas veces es desde la persona operativa que necesito en el campo, me está costando conseguirla. Conseguir, aparte que, como bien vos dijiste, la tecnología, o sea, que además pueda contar con herramientas de poder manejar la tecnología. Eso es otro gran desafío. Y después es cómo incorporo también otro tipo de profesionales dentro de la empresa que hasta capaz que ni conocen el agro. Entonces también ahí hay un lindo desafío de cómo atraemos ese talento y cómo abrimos a la posibilidad de nuevos talentos a que nos enriquezcan la mirada de cómo hacer crecer esas organizaciones, ¿no? Bueno, el mundo tecnológico es parte de esto, que por ahí bien vos sabrás que hablamos, ¿no? A veces decimos distintos idiomas. Bueno, desde Eresagro tratamos de a veces ecuanimizar mejor ese sonido y que podamos conversar de la misma manera, pero entender que esas distintas miradas aportan hacia lo nuevo y hacia donde queremos ir también, ¿no? ¿Cómo responde, cómo te reciben
tus clientes agropecuarios, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí. reciben esta propuesta? Bien, yo siempre digo que inicialmente lo primero que vienen a buscar, yo digo que está en el cuadrante de lo urgente y lo importante. O sea, muchas veces es necesito talento, o sea, búsquedas, o el mapeo que hacemos nosotros, un benchmark de sueldos, que es necesito saber cuánto debería ¿Cuánto pagarle, tengo que pagar? o a nivel familiar, cuánto deberíamos cobrar a nivel familiar. En general es por el primer dolor más palpable porque lo tengo que solucionar ya. Después nosotros lo que buscamos es, bueno, después también hay mucho de hacia dónde quiere ir la organización, ¿no? Cómo generamos esos planes de acción y cómo alineamos a tener ese equipo y alineamos también la gestión del día a día en pos de eso, ¿no? Hay un tema cada vez también, creo que cada vez más importante, lo sabemos, es el hecho de que gente dice, quiero gestionar mi organización en base a objetivos reales, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo establezco esos objetivos, ¿no? Sí, y ahí, bueno, de vuelta, ¿no? Tenemos grandes desafíos porque a veces te pasa que llegas a una empresa y, por ejemplo, no hay una gestión por responsabilidades, sino por tareas, con muchas tareas mezcladas. Entonces, bueno, ni que hablar que, de vuelta, hay empresas que son muy chicas, entonces yo cumplo por ahí 3 roles distintos. Me pasa, digamos, a veces me dicen, bueno, ¿cuánto debería ganar el gerente o administrador de esta empresa? Y si vos mirás su agenda, hay una parte que es de gerente general, una parte de gerente de administración, una parte de gerente comercial. Sí. Entonces, hay que poder dimensionar también esos distintos objetivos, ¿no? Que son distintos. Así que es un lindo desafío, podemos decir. ¿Y cuál tema sensitivo acá te voy a preguntar, Enriqueta? ¿Cómo es? Se habla mucho del campo y las mujeres y la agenda mujer y las restricciones para ver si caminamos como mujer, cuál es tu recorrido, cómo lo has hecho y cómo ayuda Eresagro a incorporar mujeres al sector agropecuario. Bien, yo creo que hoy podríamos decir que, por lo menos a mí en lo personal, me pasa de estar en una reunión y que haya, aunque sea 1 o 2 mujeres, que antes no ocurría, ¿no? O sea que eso ya es un cambio bastante visible, que podría decir que de chica me costó mucho más ser como única mujer en muchos aspectos y hoy eso no sucede. Creo que hay una apertura distinta. Desde Eresagro buscamos muchas veces mostrarle al cliente que no se cierre primero, ¿no? Después, en todo caso... Hay muchos, lamentablemente, te dicen, no, mujeres... Sí, por ahí es como, bueno, pero para el campo, pero para este tema, y por ahí prefiero un hombre. Entonces, como decir, bueno, dame la posibilidad de presentarte, porque dame la chance. Cuando las conocen, ahí hay un cambio en la mirada. Entonces, desde ahí creo que podemos aportar. Bien, y ahora ¿cómo estás viviendo esta revolución tecnológica cuando te empiezan a decir, bueno, cada vez que ¿qué demandas tecnológicas empiezan a ser más habituales? Bien, ahí, digamos, bueno, un poco lo que nosotros vemos es, hay una necesidad muy fuerte en términos de la información y la gestión de esa información. Para todo lo que es tecnología, por lo menos desde nosotros, desde Eresagro, lo que buscamos es dar que ese contexto, esos procesos y las personas estén alineadas con la tecnología que se requiere implementar, ¿no? Porque la tecnología en sí misma no es una solución si no logramos que esté todo alineado. Siempre tratando de alinear, siempre digo desde arriba hacia abajo, porque eso ayuda a los equipos a tener objetivos claros. Empezando con los jefes. Claro, exacto. Porque también muchas veces me ha pasado, de hecho tengo amigas que me dicen, me pasó que sí, tengo que implementar este sistema, pero mi agenda no cambia. Y es como que la agenda diaria se le suma a la implementación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo buscamos que esto sea un proyecto en donde podamos darnos cuenta de, bueno, qué hay que cambiar en términos del equipo, en términos también de las agendas, para que esto pueda implementarse con éxito? Porque si no también hay mucha frustración, ¿no? En eso. Y bueno, y ahí sí, yo creo que mucho viene por profesionalizar la toma de decisión. También el uso de datos nosotros le vemos como una necesidad de crecimiento de los mandos medios y los líderes. Y si yo no gestiono mi área y no tengo esos datos, digamos, también es difícil que yo pueda plantear soluciones, ver cómo voy a crecer. Entonces hay una parte de empoderar a esos roles teniendo información. Ni hablar de eso
lo que prepara o lo que nos demanda. Sin esos datos no vamos a llegar a la inteligencia artificial en el campo, ¿no es cierto? Sí. Sí, a ver, obviamente nosotros desde nuestro lugar, de hecho por ahí se van a reír, pero a veces hasta descripciones he puesto, bueno, arranquemos con el chat, para eso tenemos, o sea, tratar de llevar, ¿no?, el uso a los equipos y también al management para que justamente utilicemos estas herramientas que hoy nos da, que no es la solución solamente, sino que, bueno, es algo que nos agiliza, sobre todo de salir de, a veces, yo digo, como este papel en blanco, ¿no?, que nos es difícil, bueno, tener esa asistencia me parece que suma muchísimo. Vamos a ir ahora a, no más Eresagro, vamos a hablar de Enriqueta, ¿no es cierto? Y Enriqueta, ¿cómo llega Enriqueta? Que entiendo que eras ingeniera agrónoma, habías arrancado por otro lado, por el lado de la economía, ¿no? ¿Y cómo Enriqueta un día empieza a avanzar hacia recursos humanos y cómo empieza a avanzar hacia ser la fundadora de Eresagro? ¿Cómo es ese camino? Bueno, es camino largo, pero lo voy a contar. Eso es lo que queremos saber, sí, ¿no? Primero me marcó mucho un profesor que me dijo, era un profesor de forrajes, que había que pasar, digamos, la parte productiva a cuánto económicamente servía o no lo que le estábamos proponiendo al empresario, y ahí fue que entré en el área de economía. Sin querer, de alguna manera yo ya estaba haciendo internamente en una asistencia a la gerencia de recursos humanos, porque yo hacía selección, acompañaba, digamos, en la inducción, hacía mucho del desarrollo de los equipos, y después me tocó coordinar una mesa de gerentes de recursos humanos. Dentro de CREA, ya dentro de CREA, donde, o sea, era tu lugar en el mundo. Claro, donde de alguna manera empezaron por querer compararse los sueldos, por eso, digamos, esta comparativa que hacemos, y lo que vieron en esto del compartir era, yo que vengo, viste, de recursos humanos de otro sector, estar con gente de recursos humanos que estén en el sector y poder compartir estaba buenísimo. Bueno, tuve la suerte de decirles, miren que yo de recursos humanos no sé nada, sé de facilitar espacios. Entonces, podría decir que casi que también ellos me formaron. Después hice la formación en coaching y bueno, para mí ahí como que se unió una parte, si querés, más de vocación de lo que yo, digamos, mi historia de vida, mi historia personal, con hacia dónde quería aportar más valor. En algún momento estuve con las dos cosas. Y dije, bueno, no, claramente lo comercial, más recursos humanos, en algún lado iba a tener que decidir. Había que optar. Y opté por esta arista donde yo veía que había tanto por hacer en el sector que también eso me motivaba, ¿no? O sea, decir, bueno, hay un montón por hacer, un montón de empresas a donde impactar. Eso por el lado. Y después, al principio... un día te lanzaste? Bueno, inicialmente fue, yo diría, de a pasitos, porque... Primero tuve la suerte de poder empezar a hacer algo de esto, bueno, en CREA, después en Global Tecnos, como consultora me dejaron empezar a evolucionar en este tema, empezaba a asesorar a algunas empresas y después, cuando surgió la necesidad de estas empresas de querer ver cómo podían conectar con el talento, empezamos a pensar en una plataforma que fue un poquito el inicio de Eresagro como plataforma para matchar, o sea, encontrar talento con las necesidades de las empresas. Y ahí fue cuando presenté esta idea a mi actual socio, Axel Hinch, y él me propuso que esta idea podía ser una empresa. Así que me mandó a pensar si estaba dispuesta a, digamos, tomar el desafío que implicaba arrancar algo sola, o sea, sola no con él, pero digamos de cero. Pero dirigir el barco. Dirigir el barco, así que bueno, me fui y volví diciéndole que sí. Bien. Así que bueno, eso fue hace casi 6 años ya. Ajá. ¿Y el camino recorrido ha sido? El camino recorrido, a ver, como una primera decisión importante inicialmente era, bueno, ¿qué hacemos? Ponemos, él de alguna manera me acompañó en el capital inicial, entonces era si toda esa plata poníamos en armar una plataforma o lo que terminamos haciendo fue utilizar una plataforma que ya existía, que es Soho Recruit, como inicio para todo el resto. Entonces, eso lo que nos permitió fue tener más oxígeno hasta encontrar como el modelo de negocio que nosotros podíamos empezar a hacer rodar, ¿no?
Tuvimos, digamos, un primer año, yo digo, obviamente más de inversión, un segundo año de break-even, y bueno, ya... Bueno, bastante bien. Después ya, digamos, logramos que la rueda rodara. Este es un año especial también para el sector, así que nada, y siempre invirtiendo, ¿no? Viendo dónde podemos crecer y bueno, dónde está bueno invertir como para también tecnología, procesos. ¿Qué te pone orgulloso en este momento? ¿De qué estás orgullosa? Podría decir que sobre todo del equipo que armamos. Que eso me parece que también había un consultor que siempre me decía, bueno, ¿cuáles son tus casos de éxito? ¿No? Tus casos de éxito. Y muchas veces como asesor, a veces cuando no estás adentro de la empresa, es difícil lograr exactamente lo que uno quiere, pero yo siento que por lo menos nosotros somos un fiel reflejo de lo que buscamos que otras empresas sean. Y bueno, creo que eso es un orgullo desde el lugar de sentir que traccionamos por un mismo lado, que hay transparencia, que hay buena comunicación, que siempre estamos pensando en el desarrollo de los equipos, cómo crecer y que eso esté alineado. Y mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, ¿cuáles son los desafíos que te enfrentás ahora como líder, mujer de una organización que trata de trabajar en lo más valioso que tiene una organización, que son, digamos, las personas? Sí. A ver, un gran desafío que de hecho tengo mi socio que todo el tiempo me lo pregunta, que es cómo vamos a escalar. Ese es un gran desafío porque una parte de lo que hacemos es más bien consultoría, con lo cual ahí hay una parte de tecnología que todo el tiempo está en mi agenda de, bueno, cómo podemos lograr que la tecnología nos ayude a escalar. Otra cuestión es cómo llegamos a más, entonces ahí está vinculada una con la otra, ¿no es cierto? Escalar, pero bueno, por ahí una va más por producto y la otra va más, si querés, como por el lado comercial, ¿no? Así que esos son temas pendientes. Esos son temas que vamos trabajando, los tengo en mi agenda. Y vos mencionaste a varios, ¿no? En este momento de tu charla, pero siempre me gusta darle oportunidad para agradecer. Sí. ¿No? Este momento también de agradecer a alguien que te está escuchando y que diga, ¿querés agradecer a alguien en este momento? Sí, a ver, agradecer, bueno, yo primero agradezco siempre a Dios, primero y principal, por todas las oportunidades que me ha dado la vida y agradezco a las personas que me puso en el camino. Obviamente mi socio es un baluarte y después puedo decir a Ricky Negri, que no solamente fue... junto con Teo Sorraquín, esos primeros jefes, ¿no? Líderes que te forman realmente en cómo uno quiere ser como líder también, sino que, bueno, en el caso de Ricky y Teo también, me han acompañado muchas veces en hacer un coaching, ¿no? De cómo venís y por dónde también apuntalar. Así que a ellos les agradezco mucho. Bien, y el último cierre para cerrar, ¿cómo te imaginas el ESAGRO y el agro, ¿no? En los próximos 10 años, desde el punto de vista capital humano, ¿no? Bien, ahí yo digo que a veces me es más fácil visualizar que marcar muchas veces esos hitos, y ahí es donde yo creo que el ESAGRO tiene un potencial más de ir de consultoría a plataforma, ¿sí? E ir también de, si querés, grupo de consultores a red de consultores. Es como mi visión. Y las empresas, yo veo, digamos, en esto que veo de que la forma de profesionalizar y escalar en términos de las empresas agropecuarias y agroindustriales también, es un poco el trabajo en red, es un poco también esto de la tercerización, ¿no? Porque nos encantaría tener, no sé, gerentes de operación, gerentes de marketing, gerentes que nos enseñen cómo hacerlo, pero bueno, siempre yo digo, a veces es frazada corta, ¿no? Es como que todo no podemos. No se puede. Así que eso es como yo lo veo, no sé cómo si será o no, pero es como lo veo. Bueno, vamos a ver, vos estás trabajando en eso. Sí. Enriqueta Girbelloni, ESAGRO, yo sentía que nos debíamos en este ciclo de Villanos Héroes una mirada al capital humano, ¿no? Me parece que hemos cumplido el objetivo de decir los desafíos que presenta esta revolución tecnológica que tiene que pasar por lo humano. Gracias, Enriqueta, por acompañarnos y estar con nosotros, y un placer tenerte. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer estar acá.